Muy bien, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Vamos así ahora en este tiempo a presentar la enseñanza, ¿verdad? Seguirnos animando. Y doy gracias a Dios, como siempre, por permitirme presentar una porción, un poquito más de la palabra de nuestro Dios en esta ocasión, ¿verdad? Como ustedes ven el título en esta mañana, pues, manténgase dentro de los límites. Y saben, pues, hermanos y amigos, que los límites son algo bueno para nosotros. Es un beneficio para nosotros y podemos hablar de muchas cosas en cuanto a límites. Por ejemplo, como una introducción solamente, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes quizás cuando eran pequeños y a qué niño no le gustan los dulces? ¿Verdad? Aún a nuestros hijos o nuestros nietos, ¿verdad? Y les ponemos límites. Oye, no, ya fue mucho dulce, ¿verdad? Ya deja de ver televisión, por ejemplo, también, ¿verdad? Y has estado todo el día ahí, ¿verdad? Debe haber límites, debe haber un orden. Ya basta de jugar, ¿verdad? Es hora de dormirnos, ya es tarde. En fin, ¿verdad? Ponemos límites, pues, a nuestros hijos. Y no solamente, pues, existen los límites en cuanto a nuestros hijos, pero para todos, ¿verdad? En cuanto a todos y en cuanto a muchas cosas hay pues límites. En cuanto a espacio, en cuanto a cosas que no podemos hacer. Y como otros ejemplos, y aún en la introducción, podemos pensar, ¿verdad? Los límites ayudan a protegernos de muchas cosas peligrosas también, ¿sí? Como vemos aquí algunas de estas fotos, bueno, los zoológicos, en el zoológico las cercas marcan el límite de acercamiento. O sea, imagínense ustedes, ¿verdad? Si no hubiera aquel límite de espacio en donde no podemos ir más allá, sino que pudiéramos acercarnos como vemos a ese hombre ahí, ¿verdad? Acariciando a aquel león. Bueno, quizás no tenga hambre en ese momento aquel león, pero es una bestia, ¿verdad? Es un animal salvaje que puede en cualquier momento, pues, atacarnos, ¿verdad? Nos puede dañar y nos puede aún quitar la vida. Entonces hay límites y por eso se dice, como en el anuncio que estamos viendo ahí, manténgase dentro de los límites porque puede ser peligroso, podemos pensar, ¿verdad? Quédese de este lado, aquí solamente hasta donde se permite, solamente en la zona que está usted a salvo, ¿sí? Aquí no hay cuidado mientras está usted en los límites. Nuestra presencia también tiene límites si no estamos autorizados a entrar. Bueno, pues igual, ¿verdad? Como no podemos entrar donde hay aquel peligro, pero también hay lugares en donde pues no es nuestra propiedad y quizás se habla mucho, ¿verdad? De propiedades del gobierno, ¿verdad? Donde hay milicia o militares más bien, el ejército, y no cualquier persona puede entrar, ¿verdad? Tiene que estar uno autorizado y con razón, porque hay muchas cosas que pueden ser peligrosas, ¿verdad? Y hay mucha seguridad, nos pueden confundir con alguien que quiere hacer algo malo y pues podamos también estar en peligro, ¿verdad? Toda propiedad pues tiene límites y debemos de respetarlas. Yo ponía este pequeño dibujo ahí, ¿verdad? Ese logo. Verán parte de la bandera mexicana y parte de la bandera estadounidense. Saben que es un departamento del gobierno, tanto americano como mexicano, y trabajan en conjunto. Y bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar ahí algunos años atrás, y precisamente lo que hace este departamento federal es ver constantemente los límites entre los dos países. El río, ¿verdad? Cómo mueve su cauce. Los ríos no siempre están todo el tiempo en el mismo cauce, ¿verdad? A veces cambian.
Así que se sigue siempre tomando medidas y estrictamente, ¿verdad? Y se ven esos límites. Bueno, ¿por qué? Porque cada territorio tiene esos límites. Y aún si ustedes buscan en el Antiguo Testamento, en cuanto a límites, aparece esta palabra quizás cientos de veces, porque nos dice de cada lugar, de muchos lugares nos dice, este lugar, su límite es desde aquella montaña al mar, es su otro límite, y su límite al norte es tal monte, ¿verdad? O tal cosa, ¿verdad? Así que se muestra siempre aquel límite en los territorios, como también pues lo vemos en este ejemplo que mencionaba entre México y Estados Unidos. Hay límites pues que debemos de obedecer y mantenernos del lado en donde estamos seguros, ¿verdad? Solamente. Bueno, pues como ejemplos nada más, en construcción, en recursos naturales, el subsuelo y superficie, ¿verdad? O sea, no podemos nosotros pasar a un terreno, a algún lugar en donde no nos pertenece, o sacar algún beneficio, ¿verdad? De ningún tipo. Aquellos que les gusta la cacería, pues bien sabrán que si rentan o van a algún lugar, se tienen que mantener ahí. Aunque vean algún espécime, ¿verdad? Un venado o algún animal del otro lado de la cerca, del otro lado de la propiedad, no puede uno ir para allá, ¿verdad? Es algo ilegal. Tiene uno que mantenerse en esos límites, ¿verdad? En cuanto a los minerales en el subsuelo, es algo similar, ¿verdad? Es algo igual. Aún, hermanos, diariamente en la velocidad que manejamos, hay límites y siempre tenemos que respetarlos, ¿sí? Aún por nuestro propio bien. Este tipo de límites, pues, son puestos por autoridades para nuestro propio bien, como mencionaba ahorita, para nuestro propio bien. Pero saben ustedes, ahora sí entrando, pues, a la Biblia, ¿verdad? Viendo algunos puntos bíblicos. Esto era pues como alguna introducción solamente para pensar en esto que vamos a estar meditando. Dios pone pues límites a muchas cosas y de muchas maneras también. Y lo vemos en la Biblia. ¿Sí? Como ponía aquí, al mar, aún al mar, Dios dice que pone sus límites. Así como estamos viendo, ¿verdad? Que tiene aquel terreno, hasta aquí llega y hasta acá termina. Y a los cuatro lados podemos pensar, hay sus límites. Así Dios también puso sus límites al mar. Y eso lo vemos, si ustedes me acompañan, por favor. Vamos a estar llegando, por supuesto, a un punto, ¿verdad? Principal, pero vamos a estar viendo aquí en Job, en el capítulo 38. Veamos pues, porque estos versículos también muestran tanto el poder de Dios, su autoridad en esta creación tan grande que ha hecho, ¿verdad?, del mundo y de todo el universo. Job 38, versículo del 8 al 11 nos dice así. ¿Quién encerró con puertas el mar? Está Dios aquí hablando, ¿verdad?, a Job. Recuerden esta historia, después lo veremos quizás más detalladamente, toda la historia de Job, porque es de mucha enseñanza, ¿verdad? Pero aquí está pues contestando Dios a Job, haciéndole ver que como Job cuestionaba, ¿verdad? Aquí Dios le está contestando y diciéndole, ¿en dónde estabas tú? Dice otro versículo, ¿dónde estabas tú cuando yo formé el mundo entero? ¿Verdad? Y en realidad nos hace sentir así pequeñitos, porque así somos realmente, comparados a Dios, pues Dios es todopoderoso, Dios es enorme, ¿verdad? En cuanto al poder y su grandeza. ¿Sí? Así que seguimos leyendo, pues, Job 38, del 8 al 11, dice, ¿quién encerró con puertas el mar?
cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja obscuridad? Establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Son palabras de Dios. Y nos da, ¿verdad? Otra vez aquel sentido nos hace, ¿verdad? Sentir pequeñitos ante ante el poder de Dios. Y Él pone los límites aún del mar. ¿Quién de nosotros puede hacer algo similar? Nadie, por supuesto, ¿verdad? Y leemos allá al principio de las Escrituras en Génesis, cuando Dios, ¿verdad?, creó el mundo entero. Y dice las Escrituras que al principio estaba el mundo desordenado, pero Dios lo puso en orden. Porque Dios es un Dios ordenado. Y dice que separó las aguas de las aguas y la oscuridad de la luz, ¿verdad? Las tinieblas de la luz. Y Dios lo puso pues todo en orden. Y esto fue uno de esos órdenes que Dios estableció al mar. Hasta aquí llegarás. Dice, y aún le puse cerrojo, ¿verdad? No puede salir el mar de ahí. ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Cómo es que no sale? Bueno, podemos pensar, bueno, hermano, pero a veces hay tsunamis, a lo que le llaman tsunamis, ¿verdad? Bueno, sí, ¿verdad? Por algún temblor que hubo allá, ¿verdad? Dentro del mar y salen unas olas muy, muy grandes, ¿verdad? Pero el mar regresa, ¿sí? Su agua regresa y de ahí no sale. Y más bien a lo que se está refiriendo, si ustedes ven ahí este dibujo o esta foto ahí del medio, ¿cómo es que el agua no se sale de esta esfera? Es más bien lo que quiere decir, ¿verdad? ¿Cómo es que se queda ahí? Es un líquido. Y si ustedes ponen líquido en una esfera, ¿qué pasa? Se derrama. ¿No es cierto? Tenemos una pelota y echamos agua y se va a derramar, obviamente. Pero en el mundo no. Esto es lo que Dios dice. Yo he puesto esa agua ahí y yo le puse sus límites, su cerrojo, y ahí se queda esa agua. Y sus olas terminan ahí. Su orgullo, ¿verdad? El orgullo de sus olas, ahí terminan hasta donde yo le digo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y así es el libro de Job. Nos hace ver de muchas y muchas maneras, hermanos y amigos, la grandeza de Dios, los límites que Él pone y nadie los puede quitar. ¿Sí? De verdaderamente algo maravilloso, y le damos gracias a nuestro Señor por ser nuestro Dios y nuestro Padre. Dios pone límite, pues, aún en la habitación del hombre. ¿Han leído ustedes este versículo? Recordarán, pues sí lo hemos leído anteriormente. Hechos en el capítulo 17. Recordemos con este contexto, ¿verdad? Lo que dice ahí en este capítulo. Hechos 17, versículos 26 y 27. Leamos y meditemos, pues, en esta información que aquí nos da la palabra de nuestro Señor. Dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Sí? Así que ahí está. Dios ha hecho el mundo para que viva usted y yo y todas las personas en la faz de la tierra. Aquí donde estamos en la faz de la tierra, por supuesto, ¿verdad? Y podemos pensar más allá. ¿Qué quiere decir aquello? Solamente en la faz de la tierra podemos pensar, ¿podemos vivir en el espacio? Bueno, podemos pensar, pues hay astronautas que van al espacio, ¿verdad?
Y es cierto, hay astronautas, ¿verdad? Y ya se ha el hombre con su tecnología, ¿verdad? Inventado una manera de llegar allá fuera del espacio de la Tierra, en la atmósfera, etcétera. Pero fíjense ustedes, no pueden vivir ahí. Necesitan un equipo, ¿verdad que sí? Primeramente, la temperatura no es la correcta, se congelarían. No hay oxígeno, no hay la luz del sol que se necesita y no hay tantas otras cosas. No hay alimentos. Tienen que llevar todo aquello consigo. ¿Sí? Pero terminándose eso, si no tuvieran aquello, el hombre no podría estar allá. No puede vivir allá. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto ese límite. Dios quiere que vivamos en la faz de la tierra. ¿Sí? En la faz de la tierra. Ahora, ¿podemos vivir en el mar? ¿En el agua? Y podemos pensar, bueno, pues hay personas que van al fondo del mar. Sí, pero otra vez, no podemos vivir ahí. Necesitamos oxígeno. No somos como los pescaditos, ¿verdad? Que pues a través del agua sacan aquel oxígeno que necesitan. Nosotros necesitamos ahí un tanque, ¿verdad? Para poder estar respirando y no podemos vivir así. Podemos estar un tiempo y aún pues con las cosas necesarias. Porque Dios no nos ha hecho para vivir ahí. Dios nos ha hecho para vivir en la faz de la tierra. Dice el versículo 27, para que busquen a Dios. Para esto nos ha puesto Dios en la faz de la tierra. Para esto Dios ha preparado el mundo entero, la luz del sol, la lluvia tan hermosa que vimos anoche y esta mañana. Tan necesaria, ¿verdad? Y vemos día con día todo esto que Dios nos provee, el alimento, se cultiva la tierra y ahí nos da comida constantemente, gracias a Dios, y los animalitos y todo esto que Dios nos da. Aquí sí podemos vivir y todo esto es con el propósito de ¿qué? De buscarle a Él. Eso es lo que Dios quiere. ¿Recuerdan cómo dijo Jesús? Buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. O sea, todo lo que Dios pone, todo lo que Dios nos da es con ese propósito de estar buscando a nuestro Señor. Claro, Dios nos manda a trabajar, Dios nos manda a hacer otras cosas, pero primeramente buscar a nuestro Señor, nuestra salvación. Lo demás ya vendrá. ¿Sí? Para eso estamos aquí, hermanos y amigos, ¿verdad? Les invitamos pues a que vengan a esa salvación, a ese reino de Dios y su justicia, porque lo demás será pues añadido. ¿Sí? Dios manda, hermanos, también vemos en las Escrituras que Dios manda y los vientos y toda su creación obedece. No les dije, perdón, les hubiera dicho que íbamos a regresar al libro de Job. Vamos otra vez allá, por favor, al Antiguo Testamento. Discúlpenme ustedes, pero vamos ahora primero a pues el capítulo 26 ahí de Job. Job 26, del 7 al 11 ahora. Yo les mencionaba, ¿verdad?, que todo el libro de Job está lleno así de palabras de muestra del poder de Dios, ¿verdad? Job 26, del 7 al 11, nos dice de esta manera también. Dice, nuevamente, Job 26, 7. Él extiende al norte, el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en las nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas
hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. ¿Qué nos está diciendo pues aquí, hermanos? Pues algunas cosas pueden ser obvias, algunas otras no, ¿verdad? Fíjense ustedes lo que está diciéndonos aquí, que el Señor cuelga la tierra. ¿Cómo lo cuelga? ¿Con una cuerda, con alguna cadena? ¿Sobre algo lo pone? No. Dios es tan poderoso que dice, cuelgo el mundo sobre nada. ¿Quién puede hacer algo, verdad? Algo semejante. Poner, para colgar ahí un cuadro simplemente nosotros, ¿verdad? Pues necesitamos una pared o algo, ¿verdad? ¿En dónde ponerlo? No podemos suspenderlo ahí en el aire. Pero Dios sí. Ahí está suspendido, y de ahí no se mueve. Sí, bueno, los científicos dicen que da vueltas, ¿verdad? Y todos los planetas igualmente. Los planetas están moviéndose constantemente. Pero interesante que dice que la Tierra está colgada en nada. ¿Quién puede hacer tal cosa? Qué gran poder de Dios, ¿verdad? Así que es una de las cosas que aquí nos está diciendo. Cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en las nubes. ¿Se han ustedes puesto a pensar cómo es toda esta lluvia que recibimos? Y a veces es bastante agua, ¿verdad? Que llueve y a veces se mide por pulgadas, ¿verdad? Pues llovieron 2 pulgadas o 1 o 3 o 5 o más. Y tanta agua, y ustedes saben el peso del agua, bastante cuando se acumula, ¿verdad? Y no nos ponemos a pensar realmente hasta que vemos las escrituras que nos dice que Dios pone el agua en las nubes. Toda esa agua que cae está en las nubes y no se rompe en las nubes, ¿verdad? Como pensar si pusiéramos el agua en una bolsa, pues tanto peso, claro, se va a romper, ¿verdad? Pero no, en las nubes no, allá está. Tantas y tanta cantidad de agua y no cae. Ahí está hasta que Dios lo ordena. Hasta que Dios le permite a esa agua caer, entonces recibimos esta bendición del Señor. Algo hermoso, verdaderamente. Ese es el poder de Dios. Puso límite a la superficie de las aguas. ¿Recuerdan lo que leíamos hace unos momentos, verdad? Los límites sobre, los mares también. Hasta el fin de la luz y las tinieblas. El límite, ¿verdad? Podemos pensar que esto está hablando sobre el horizonte que vemos. Allá está el límite. Dios pone el agua en el mundo, de ahí no se mueve. Y de ahí se queda, y ahí lo vemos en el horizonte. Allá arriba la luz, el sol quizás, y toda la luz que da. Y abajo pues la oscuridad, porque dice también en las escrituras que hay oscuridad. Es el cinturón del mar. Es la oscuridad, mencionaba ahí. Porque realmente sí, si uno entra al agua un poco más profundo y comienza a ver oscuridad y oscuridad. Y al fondo del mar es completamente oscuro. Y allá viven peces que aún se pueden mover en esa oscuridad, ¿verdad? Pues todo eso Dios lo ha creado. Ese es el propósito de Dios, poner límites en donde Él decide, en donde Él sabe que es bueno para nosotros, como nuestra habitación que hablábamos hace un momento. ¿Sí? Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. ¿Cuántas veces no hemos sentido aquel trueno tan fuerte, verdad? Donde sentimos aún la tierra que tiembla por un trueno de Dios, por un rayo que cae y truena ahí. ¿Sí? Grandioso que es verdaderamente esto. Y podemos pensar, ¿verdad? Quizás es la manera de ahí demostrarse el Dios.
porque aún así lo hacía en aquel monte, en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? En aquel monte donde estaba el pueblo y para mostrar aquel poder, el Señor hacía que aquel monte, o sea, aquella montaña, perdón, aquella montaña temblaba y aún humeaba y se oían truenos. La voz de Dios era como truenos. ¿Sí? Así se estaba manifestando el poder de Dios. Y aún seguimos viendo cosas similares. Podemos pensar en ese poder de Dios cada vez que oímos un trueno y vemos cosas así. Y en todo realmente, hermanos, simplemente al salir la luz del sol cada mañana, ahí vemos que Dios le da vida a todo. Que aún todo subsiste, todo sigue existiendo porque Dios así lo quiere. Hasta el momento que Él lo decida, hasta el momento que Él diga hasta aquí, aquí está el límite del tiempo del mundo, entonces dice las Escrituras que todo se fundirá, ¿verdad? Llegará el tiempo en que se acabará todo esto, el mundo, las estrellas. Ahí está el límite que Dios dará también. ¿Sí? ¿Cuándo? Solo el Señor lo sabe, ¿verdad? No está eso revelado a nosotros, ¿verdad? Como dice Salmo 104:32. Él mira a la tierra y ella tiembla. ¿Sí? Aún la tierra, podemos, según, ¿verdad?, este tipo de expresión poético, podemos decir, ¿verdad?, que la tierra se da cuenta, aún que Dios lo mira, y simplemente al saber que Dios está mirando, pues tiembla la tierra, ¿verdad? El gran poder de nuestro Dios. Toca los montes y humean, así como mencionaba ahorita, ¿verdad?, en el tiempo en que el pueblo de Dios estaba en aquel monte, o bajo aquel monte. No podían estar sobre el monte, sino bajo él. ¿Sí? Pues así es el poder de Dios, sus límites que Él pone en muchas cosas. En cuanto a nuestra vida, en cuanto a los mandamientos de Dios, Dios también pone límites o reglas en el hogar cristiano. Vamos a ver algunos puntos, ¿verdad? Quizás hay muchos más que podamos considerar, pero bueno, esto tiene un propósito de estar viendo, ¿verdad? Estos límites, pues, que nuestro Señor nos pone. Y es la enseñanza de nuestro Dios, es su palabra. Dios manda obedecer a nuestros padres con un límite. ¿Saben? En esto podemos meditar. Dios manda a los hijos que obedezcamos a nuestros padres. Pero aún ahí Dios dice, hay un límite. ¿Sí? ¿Cómo? A ver, pues vamos a leer. Efesios 6:1. Y vamos a meditar. Es un versículo, ¿verdad? No es muy largo, pero vamos a meditar en lo que ahí nos está diciendo. Pues Efesios 6:1. Nos dice así. Efesios 6:1 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bueno, primeramente, como hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Dios dice que es justo como hijos obedecer a nuestros padres, ¿verdad? ¿Por qué? Pues lo hemos dicho también anteriormente. Porque ellos, nuestros padres, primeramente nos dieron a luz, ¿verdad? Por ellos venimos a la vida, gracias a Dios, por supuesto. Pero nos cuidan, nos protegen, nos dan alimentos, tantas cosas, ¿verdad?, que hacen nuestros padres por nosotros. Desde el momento, bueno, iba a decir del momento de nacer, pero aún desde antes, ¿verdad? Aún desde antes, por supuesto, tenemos aquella vida en nuestra madre. Ahí estamos en su vientre. Ahí nos va cuidando desde entonces nuestra madre. ¿Sí?
Y el Señor pues dice que es justo obedecerles a nuestros padres. Pero notemos ahí otra vez, hijitos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Así que la pregunta sería, ¿qué quiere decir en el Señor? En el Señor, recuerdan que quiere decir de acuerdo a la palabra de Dios, porque tampoco podemos obedecer si nuestros padres nos mandan a hacer algo que no es bueno. ¿Sí? Si nuestros padres nos mandan a hacer algo que es pecado, algo que no conviene, pues claro que ahí no es en el Señor. ¿Sí? Entonces ahí no tenemos que obedecer a nuestros padres. Más bien no deberíamos, porque es un pecado. Y más bien primero obedecemos ¿a quién? Pues precisamente al Señor. Mientras nuestros padres nos mandan a hacer algo que no es pecado, es el mandamiento de Dios obedecerles completamente, en todo, dice las Escrituras. ¿Sí? Pero hay aquel límite. Si nuestros padres se pasan de aquel límite, entonces sepamos. Eso es algo bueno de saber. ¿Cuál es el límite para no ir más allá de donde Dios manda, de donde agrada a Dios y pecar, ¿verdad? Entonces son buenos los límites. Conocer hasta dónde Dios me permite caminar, hasta dónde Dios me permite ir, hasta dónde Dios me permite obedecer. Eso es bueno, aquellos límites. Eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy, ¿sí? También a los padres les manda nuestro Señor. Padres, educar en disciplina, pero también con límites. Los padres, sí, debemos de disciplinar a nuestros hijos, como nos dice el versículo 4, dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos permite Dios? ¿Qué es lo que nos permite el Señor? Pues corregir a nuestros hijos, educarlos, darles disciplina y enseñanza, ¿verdad? Pero también hay un límite, también nos está diciendo aquí cómo, ¿verdad? No debe hacer aquella disciplina, más bien abuso. Ahí, ¿verdad? Se brinca el límite de lo que Dios permite. Dios no permite abusar de nuestros hijos, cargarles la mano, ¿verdad? Por ahí se dice, a veces se espera, ¿verdad? Que nuestros hijos aún trabajen y nos mantengan, dicen algunos, ¿verdad? Aún de jovencitos pues lamentablemente así pasa a veces, ¿verdad? Se mandan a los hijos, en vez de educarlos y ponerlos en la escuela, los mandan ahí a trabajar, desde chiquititos, ¿verdad? Terrible, eso no está bien, ¿verdad? Aún no tienen la edad, tienen que ser educados aún. Claro que sí se les enseña a trabajar desde pequeños, digo, en la casa y dándoles el buen ejemplo y enseñándoles, mi hijo, cuando seas grande, es necesario que te esfuerces y es necesario que aprendas a trabajar y bueno, pues ponerlo a trabajar. Claro que Dios manda aquello y es bueno enseñarles. Pero a veces pedimos más de lo que es, ¿verdad? O de lo que puede ser. Hay límites. No provoquemos a nuestros hijos a ira, a enojo, ¿verdad? Por cargar la mano, por ir más allá de la disciplina. Como decía ahorita, a veces hay abuso. Ya cuando, ¿verdad? Es un abuso, pues más que estar educando y corrigiendo, más bien se está creando que aquella criatura quizás, ¿verdad? Crezca en odio a su padre o a su madre o a aquel que lo abusa, ¿verdad? En golpe o etcétera, ¿verdad? Así que hay límites y debemos de aprender como padres y como hijos, ambos lados
tenemos límites y debemos de guardarlos. Es por nuestro bien y por eso Dios pone esos límites, ¿sí? Bueno, rápidamente también, ¿verdad? En otro punto, antes de seguir o al seguir, Dios pone límites en el matrimonio. Es muy interesante aquí, ¿verdad? Lo que nos dice en Mateo 19 también. Es un versículo, ¿verdad? Donde conocemos, en donde le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, que si era lícito o si era permitido repudiar o divorciarse, ¿verdad? Separarse de su mujer por cualquier cosa. Y la respuesta de nuestro Señor Jesús aquí da mucha enseñanza. Los lleva a la respuesta, en su respuesta los lleva hasta el principio del mundo, con Adán y Eva. ¿Sí? Dice Mateo 19, del 4 al 9, de esta manera. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ahí, hermanos, simplemente ahí nos está dando enseñanza sobre el matrimonio. Esa es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo sobre el matrimonio. ¿Quién se puede casar? ¿Verdad? Pues está diciendo que no saben, no has leído allá en Génesis, donde hemos leído muchas veces, ¿verdad? Donde Dios creó al mundo y creó al hombre, a Adán y a Eva. Varón y hembra los hizo. Nos está diciendo, porque está contestando al matrimonio. El matrimonio es que dentro de un hombre y una mujer, ¿verdad? Obviamente, claramente ahí está esa enseñanza. Y si vamos más allá, es el propósito del matrimonio: formar una familia, tener hijos. Un hombre y una mujer es lo que Dios creó, lo que Dios hizo para formar una familia, para tener hijos. Dos hombres no pueden hacer tal cosa, ni dos mujeres tampoco. De ninguna manera. ¿Verdad? Bueno, pueden decir unos, bueno, pueden adoptar. Eso no es, eso sería un pretexto, ¿verdad? De la enseñanza de Dios. Hombre y mujer pueden formar un hijo, porque así Dios lo mandó. Y Él pone el límite. Aquí está, hombre y mujer. No puede hombre y hombre, ni mujer. Ahí están mis límites, dice el Señor. Y nadie puede cambiar tal cosa. ¿Sí? Bueno, seguimos leyendo y dice así. El 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Los que están casados, claro. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, nos dice que los adúlteros no recibirán el reino de los cielos. Ni los mentirosos, ni los estafadores, ni tantos otros, ¿verdad? Nos da una lista. Así que esto que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es sumamente importante. En cuanto al matrimonio, Dios pone límites también. No nada más nos casamos con quien sea. Y no nada más nos separamos y nos volvemos a casar con quien sea o cuando querramos. No, Dios pone límites. Un hombre y una mujer. Y ya no son dos, es uno. Y estamos unidos hasta la muerte, ¿verdad? A solo por causa de, dice aquí, pues de engaño, ¿verdad? De fornicación o de adulterio. ¿Sí? De otra manera, si se separan,
y cualquiera de los dos se casa otra vez, estarían pecando en adulterio, ¿verdad? Entonces ahí Dios pone también límites en el matrimonio. Y bueno, hay muchas otras cosas más que hablar y considerar sobre el matrimonio, pero no es el punto en esta ocasión. Vamos a seguir adelante. Nos dice 1 Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, o muriere, dice, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, igual que cuando, perdón, igual cuando veíamos ahorita, ¿verdad? A los hijos obedecer a vuestros padres en el Señor, mientras es de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí también, ¿sí? Si yo muero, bueno, la hermana Patty se puede casar otra vez si ella lo desea, con quien quiera, mientras sea en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Pues no se va a casar con alguien que ya está casado, ¿verdad? No, se va a casar con alguien que esté libre para casarse. Eso quiere decir en el Señor. Alguien que nunca se ha casado, o alguien que también enviudó, o alguien que su mujer lo engañó y él se pudo separar, entonces se puede casar con ella. Eso es lo que quiere decir en el Señor, ¿verdad? Entonces ahí están los límites que Dios pone en todas las cosas. En todas las cosas. Bueno. También el Señor nos manda a todos crecer. Y eso predicaba el hermano Andrés, ¿verdad? Un poco la semana pasada. Nos manda a todos crecer, enseñar y edificarnos. Y me gustaría pues ahí un límite que nos muestra el Señor también. 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10 nos dice de la siguiente manera. Nos dice así la palabra de nuestro Señor. 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, está diciendo Pablo, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y esto es parte de lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? En nuestro estudio de los domingos. En la casa espiritual de Dios. La fundación y cómo se va edificando y creciendo. Así que dice Pablo, yo puse el fundamento como perito arquitecto, viendo los planos que Dios puso, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí se están poniendo y otro edifica arriba. Pero no nada más de cualquier manera. No nada más se construye a como yo lo quiera, yo lo piense. Una casa no se construye así, ¿verdad? No, se van siguiendo los planos y lo que indica el plano, eso se pone ahí. Pues lleva una pared de tal grosor, con tal material, aunque se va poniendo de tal medida, ¿verdad? No nada más como querramos. Por eso dice ahí, nuevamente el versículo 10 al final, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hay que mirar, hay que estar viendo, porque se edifica, se pone arriba de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los planos, o sea, de acuerdo a los mandamientos. ¿Cómo edificamos? ¿Cómo venimos al Señor? Ya hemos visto. Al oír la palabra de Dios, al creer en nuestro Señor Jesucristo, al confesar con nuestra boca para salvación, dice las Escrituras, al arrepentirnos de nuestros pecados y venir a las aguas del bautismo. Somos agregados al Señor. Ahí vamos poniéndonos también, ¿verdad? Y vamos animando a otros y enseñando y trabajando, y vamos pues animando y ayudando a otros que también sigan sobre edificando según el plan de Dios. Sí. Ahí están los límites pues que el Señor nos pone.
Lamentablemente, hermanos y amigos, algunos quieren vivir sin los límites que Dios pone, ¿verdad? Muchos en este mundo ignoran, ¿verdad? A veces a propósito, los límites que Dios pone. Y hemos dicho anteriormente, y muchas veces precisamente por eso, muchas personas no quieren escuchar la palabra de Dios, porque saben que Dios pone límites a lo que están haciendo. Y que muchas cosas de que les gusta hacer, tienen que dejarlo porque están más allá de los límites de Dios, ¿verdad? Y prefieren mejor no oírlo porque no quieren dejar de hacer aquellas cosas. Tristemente, para esas personas, ¿verdad? Pero nosotros, claro, nos seguimos guiando siempre por los límites y la palabra de nuestro Señor. No podemos, pues, restar a esos mandamientos. No podemos agregar a la palabra de Dios. No podemos decir, bueno, no, vamos a cambiar ese límite más allá. O vamos a quitar ese límite. No, no se puede. Dios ahí lo ha puesto y nadie lo puede quitar. Así, igual como nadie puede cambiar o quitar el límite al agua, a los mares, como ya lo leímos. Nadie puede. ¿Qué hombre podrá hacer tal cosa? Y la palabra de Dios es igual. ¿Qué poder tenemos? ¿Qué hombre puede cambiar los mandamientos de Dios? La manera de ser salvos. Al decir la palabra que al ser bautizados nuestros pecados son perdonados y somos agregados a la iglesia del Señor y recibimos la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que Dios ha establecido. ¿Qué hombre lo puede cambiar? ¿Con qué poder pudiera hacer tal cosa algún hombre? No se puede, ¿verdad? De ninguna manera. No pensar, pues, más allá de los límites que Dios nos da. También en 1 Corintios, ya que estamos aquí, en el capítulo 4, versículo 6, nos dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Sí? Pablo, pues, nos está enseñando que ellos nos han dejado el ejemplo de quedarnos solamente en donde Dios lo manda, en donde lo enseñan ellos, aquellos al principio, así también nosotros. No podemos agregarle más, porque estaríamos como engrandeciéndonos, es lo que está diciendo. Nadie puede cambiar la palabra de Dios, pero si tratamos de hacerlo, estamos realmente pensando que somos más que Dios. O que somos más que los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me atrevo a cambiar lo que Dios dice. Entonces dice Pablo, no hagan aquello porque se están engrandeciendo unos sobre los otros. Como dice nuevamente el 6. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Verdad? Puede ser un problema, por supuesto, ¿verdad? Poniéndonos como si fuéramos más o tuviéramos alguna autoridad para hacer tal cosa. ¿Sí? De ninguna manera. Sino humildemente, otra vez, quedándonos, manteniéndonos dentro de los límites que Dios nos pone. ¿Sí? Él nos da sus mandamientos, pues, para protegernos y salvarnos. Así como en el zoológico veíamos al principio aquellos límites para no cruzarnos allá y que aquella fiera nos vaya a matar y destrozar, ¿verdad? Igualmente, estos límites podemos pensar, pero aún más importante es en lo espiritual, ¿verdad? La protección de Dios
es a través de su palabra, pues los límites que nos da en nuestra vida. Primera de Pedro 5:6, este es el último versículo que veremos en esta ocasión. Primera de Pedro 5:6 nos dice así, lo tengo en pantalla, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Más bien, en vez de engrandecernos, como estábamos viendo ahorita, y cambiar o eliminar los límites que Dios pone en su palabra, más bien humillarnos, ¿sí? Humillarnos, hacernos menos ante la poderosa mano de Dios, porque ¿quién puede contra Dios? Nadie, por supuesto. Si Dios tiene todo este poder que ya hemos estado viendo, ¿verdad? A través allá en los versículos que leíamos en Job, y hay muchos más en las Escrituras que nos muestra ese gran poder de Dios. Ahí está la mano tan poderosa de nuestro Dios. Más bien humillémonos ante Él, ante su poder. ¿Y qué pasará pues si hacemos tal cosa? Pues Él nos exaltará. Al humillarnos nosotros, entonces el Señor nos exaltará cuando fuere el tiempo, allá en el juicio final, ¿verdad? Recibiremos la salvación que tanto buscamos, manteniendo y siguiendo sus mandamientos, ¿sí? Así que, ¿no? Algunos dicen, desafía tus límites, desafía, ¿verdad? Busca otras cosas, vive la vida, dicen. Solamente vives una vez. Es cierto, solamente vivimos una vez, pero también morimos una sola vez. Y debemos de estar preparados para esa única muerte que tendremos, ¿verdad? Más bien, no desafiemos a Dios, humillémonos ante Él, como acabamos de leer ahí en 1 Pedro 5:6. Vamos a humillarnos ante nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Espero que lo que aquí se ha presentado sea para nuestra edificación, nuestro crecimiento. Vamos a seguirlo considerando y no olvidar, ¿verdad? No olvidemos ni cambiemos la palabra de nuestro Señor, sino que sigamos creciendo, fortaleciéndonos en nuestra fe al saber y conocer más y más de la palabra de nuestro Señor. Dios les bendiga. Ahora nuestro hermano nos dirigirá en un himno.